¿Se debe guardar el sábado o el domingo? Antes de cualquier discusión sobre domingo versus sábado, necesitamos entender qué es realmente el sábado en la Escritura, su raíz, su lenguaje, su función en la vida del pueblo de Dios. En Éxodo 20, verso 8 al 11, no es un versículo aislado, está incrustado en una teología de la creación, del pacto y del descanso que recorre todo el Antiguo Testamento. Si no entendemos esto, cualquier argumento sobre cambiar el día será endeble. La cuestión central no es solamente qué decía la ley, sino qué hizo Cristo y qué hizo la Iglesia Apostólica. Jesús vino a cumplir la ley. Mateo 5, verso 17. Y sus actos y enseñanzas frente al sábado clarifican cómo interpretar el mandamiento en la era mesiánica. Además, el Nuevo Testamento da testimonio de prácticas de la Iglesia primitiva respecto al primer día domingo. ¿Qué significan esos testimonios? Con esas interrogantes comencemos desde el principio. Todo comienza con el libro del Éxodo. Analizaremos cada punto y cómo el pueblo de Israel lo tomaba en cuenta. Éxodo 20, verso del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Voy a tomar cada línea y extraer su significado con cuidado filológico y teológico. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra hebrea para día de reposo es Shabbat, raíz en cesar, detener, reposar. El verbo acuérdate. Zacor aparece en el Decálogo para una instrucción que implica memoria social y práctica ritual. No es solo una sugerencia, es una orden recordatoria con peso socio-religioso. Santificarlo Kadash implica hacer santo. Separar para Dios desde el principio. El día es apartado no meramente para descanso físico, sino para una relación y reconocimiento con el Creador. No es un día neutro. Está cualificado como propiedad de Dios. En versos 9 y 10, 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Ni tu forastero. El patrón 6, 1 aba partes de, aparece por primera vez en la narrativa creacional, Génesis 1 y 2, y luego se aplica al pueblo. Es un patrón cósmico y social. Trabajo, productividad, además descanso, relación. Dependencia. La lista incluye a todas las capas sociales: dueño, hijos, siervos, animales y forastero. El mandato es comunitario y social, al proteger a los marginados para que también participen del descanso. En sociedad agraria y en muchas sociedades antiguas y modernas, descansar un día arreglaba la vida comunitaria, prevenía la explotación y recordaba que la vida no es solo producción. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová, y reposó en el séptimo. Aquí Moisés da la fundación teológica. El sábado está ligado a la creación. No fue instituido en el Sinaí solamente, fue recordado y puesto en la ley, porque ya existía como acto divino en la semana creada. Es importante. El fundamento no es promesa social ni civil, sino teológico-creacional. Esto marca la diferencia entre leyes puramente ceremoniales y mandatos que apuntan al carácter moral y creacional del mundo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó en Dios mismo. Aparte, ese día antes de la existencia de Israel, la implicación, la santidad del sábado, no depende del rito mosaico, sino de la misma naturaleza de la creación y del carácter de Dios. Complementos de la T que fortalecen el sentido sabático.
Génesis 2, verso 2 y 3. Dios descansa y bendice el séptimo día. Esto confirma la base creacional. Éxodo 31, verso 12 al 17. Habla del sábado como señal entre Dios y su pueblo. Pondré mi señal entre vosotros. La palabra señalot indica identificación en el sábado, distingue a Israel en Levítico 23. Levítico 25, año sabático. Jubileo, S-M Ustran, que el sabatismo se extiende a ciclos más grandes, año sabático. Año del jubileo. El patrón de descanso se aplica para la economía deudas. Tierra, simbolizando confianza en la provisión divina. Ezequiel 20 a 1220. Dios recalca: les di el día de reposo, para que fuera señal entre mí y ellos. No profanen mis sábados. Ahora veamos el contexto cultural y comparativo. En el Mediterráneo oriental antiguo, había prácticas de descanso en cultos a deidades específicas, pero el sábado israelita es distintivo. No es solamente descanso por cansancio o por favor divino, sino un signo de la relación con el Creador y del pacto. Es teológico y social a la vez. En culturas paganas, los días sagrados se ligaban a deidades locales o ciclos agrícolas. El sábado israelita, en cambio, apunta al Dios único y al orden creador, y tiene implicaciones éticas, tratamiento de los vulnerables. La conclusión de esta primera parte sería que el sábado es un mandato con raíz creacional y función pactal. No es meramente una práctica ceremonial como una fiesta. Tiene una identidad moral anteológica porque recuerda que Dios creó y santificó el séptimo día. En el Antiguo Testamento está constituido como señal y práctica comunitaria, separa y distingue a la comunidad y protege a los vulnerables. Cualquier argumento sobre abolición del sábado debe confrontar su fundamento creacional y su papel como señal de pacto. Éxodo 31. No basta con señalar a tradiciones o cambios litúrgicos posteriores. Hay que interpretar lo que la Biblia misma dice sobre su naturaleza. Veamos ahora Jesús y el sábado. El primer día domingo en el Nuevo Testamento y la praxis apostólica. La cuestión central no es solamente qué decía la ley, sino qué hizo Cristo y qué hizo la Iglesia apostólica. Jesús vino a cumplir la ley. Mateo 5, verso 17, y sus actos y enseñanzas frente al sábado clarifican cómo interpretar el mandamiento en la era mesiánica. Además, el Nuevo Testamento da testimonio de prácticas de la Iglesia primitiva respecto al primer día domingo. ¿Qué significan esos testimonios? Lucas 4, verso 16. Vino y fue a la sinagoga en el día de reposo, y se levantó a leer en Jesús. Observaba la práctica sinagogal de reunirse en el día sabático. Esto indica que su ministerio operó dentro del marco judaico del sábado. No se apartó de la costumbre religiosa del pueblo. Jesús no vino a abolir la ley externa sin más. Participó activamente en el contexto sabático. En Marcos 2, verso 23 al 28, y paralelo en Mateo 12, a los fariseos critican, Jesús responde con 2 puntos a el ejemplo de David, comiendo los panes de la proposición, y b. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. De modo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué significa el sábado hecho por causa del hombre? Subraya la finalidad humana del mandamiento. Cuidado, sosiego, restauración. ¿Y qué significa Señor del sábado? Kyrios sabató, Jesucristo, por su autoridad mesiánica, interpreta la ley y su finalidad. Esto no equivale a eliminar la institución, sino a corregir un uso distorsionado legalist a que había vaciado la finalidad humana del día. ¿Y por qué Jesús sano en sábado? ¿Prohibición o prioridad de la misericordia? 1:5, verso 1 a 18. El enfermo en la piscina de Vitest, hay Marcos 3, verso 1 al 6.
el hombre con la mano sec. And Jesús realiza curaciones en sábado. Los fariseos califican las curaciones como trabajo y buscan acusarlo. Jesús evidencia que hacer bien y mostrar misericordia no contradice el espíritu del sábado. Interpretación: Jesús enseña que la ley sabática no debe servir para impedir la obra de redención y misericordia. Su autoridad reconfigura la interpretación. De esta manera Jesús brinda el carácter litúrgico y social del sábado. Jesús usa la imagen de la oveja en el hoyo, Lucas 13, verso 15, y denuncia la hipocresía de priorizar ritualismo sobre personas. La ley sabática, como institución social, exige criterios de justicia y compasión. Ahora veamos la frase. Jesús como Señor del sábado, ¿implica cambio de día? Ser Señor del sábado le da a Jesús la autoridad para reorientar la práctica, pero no necesariamente para suprimir el día. Es una autoridad interpretativa y normativa. Redefine la finalidad misericordia. Descanso, adoración. No hay en los evangelios una sola declaración de Jesús que diga: a partir de ahora, cambien el día de reposo al primer día. Esa iniciativa no figura en las palabras registradas de Cristo. ¿Qué pasa en el primer día en el Nuevo Testamento? Veamos los testimonios clave. Hechos 20, verso 7. En el griego, literal y sentido, menciona tau delta mu iota, tau nu sigma alpha, beta y, tau omega nu, sigma epsilon, nu alpha chi theta, y, nu tau epsilon sigma omicron mu alpha theta, eta tau alpha sigma alpha nu lambda epsilon nu tau pi alpha y lambda, sigma pi alpha rho alpha tau epsilon theta epsilon y, sigma mu epsilon nu epsilon omega sigma mu, epsilon sigma omicron nu epsilon, kappa tau y omicron epsilon. La traducción: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El exégesis puntual: la frase griega tau mu iota, tau nu sigma alpha beta y, tau omega nu, literalmente es el primero de los sábados. Una expresión semítica que significa literalmente el primer día después del sábado, es decir, el primer día de la semana domingo. En el contexto reunión, para partir el pan, kappa lambda, y, sigma, iota, sigma tau, omicron, rho tau, omicron, upsilon, clasis stoa. Esto podría referirse a la fracción de pan eucaristi o a una comida común. Los dos no son mutuamente excluyentes. En la práctica primitiva, no hay en el versículo ninguna orden normativa que diga: a partir de ahora, el día de reposo se traslada. El texto registra una práctica, reunión de los creyentes el primer día, pero no establece una legislación sobre el cambio del mandamiento sabático. 1 Corintios 16, verso 2. Cada primer día. Pongan aparte algo. Pablo recomienda que cada primer día se reúna de forma organizada para colectas. Este es un arreglo práctico para apoyar la obra misionera. Nuevamente, no implica que Pablo esté formalmente designando el domingo como sustituto del sábado, que dice en Apocalipsis 1 verso 10, el día del Señor. Kappa epsilon rho iota alpha kappa mu y rho. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Kappa epsilon rho iota alpha kappa mu y rho. Tradicionalmente se interpreta como el día del Señor Sunday, día de la resurrección, pero hay debate. Algunos lo leen como experiencia escatológica, día del juicio, no meramente una denominación litúrgica. Lo que sí está claro es que ya en finales del siglo I, principios del segundo,
Muchos cristianos llamaron al domingo el día del Señor, asociándolo con la resurrección. En resumen de la evidencia del Nuevo Testamento sobre primer día, documenta reuniones cristianas en Hechos 20, verso 7. 1 Corintios 16, verso 2. Títulos como Día del Señor aparecen. En el Nuevo Testamento no registra una orden explícita de Jesús o de los apóstoles que cambie el mandato del sábado por el domingo como día de reposo sagrado. Más bien registra prácticas de reunión que resaltan la importancia teológica de la resurrección. La conclusión entonces sería que Jesús no abolió el sábado en sus palabras registradas. Lo interpretó, y su autoridad reorientó la finalidad misericordia, descanso, adoración. La iglesia primitiva se reunió en el primer día con significados cristológicos, resurrección, lo que dio origen a la práctica dominical. Pero reunirse en domingo no equivale bíblicamente a un mandato para trasladar el sábado del séptimo al primer día. Es una práctica litúrgica, con motivos teológicos, resurrección, pero no una declaración legal de sustitución de mandamiento. En Colosenses 2, verso 16 al 17, y la teología paulina sobre días y observancias, es uno de los textos más citados en debates sobre la abolición o continuidad del sábado. Para muchos, estas dos líneas son la prueba de que Pablo anuló los días sabáticos. Para otros, el pasaje se refiere a otra cosa, festividades ceremoniales, y no toca el mandato sabático creacional. Vamos a diseccionar el pasaje en su idioma y contexto. Texto base, Colosenses 2, verso 16 al 17. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. La carta a los Colosenses fue escrita por Pablo o por su círculo para la iglesia en Colosa, donde hay influencia de elementos judaizantes y posiblemente filosofías sincréticas que mezclaban piedad externa, rituales con una espiritualidad ascética. En el capítulo 2, Pablo advierte contra filosofías vacías y contra aquellos que imponen reglas externas. Veamos un exégesis, frase por frase. Muy cuidados. Por tanto, que nadie os juzgue. La palabra griega kappa rho new, epsilon iota, new carrineyene, juzgarán, condicionar, poner como norma. Pablo advierte contra quienes imponen prácticas rituales como criterio de juicio, en comida o en bebida. Se refiere a regulaciones dietéticas y hábitos de consumo kosher y no kasher, o prácticas ascéticas. Pablo ha tratado temas dietéticos en otras cartas, Romanos 14, situándose en el ámbito de la conciencia y la libertad cristiana. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, tres términos y festividades, neomeniae en nueva, luna mes y sabata, sábados en días de reposo. Notemos el plural. Este trío es una fórmula típicamente judía para referirse al calendario cultural de Israel. Feasts, New Moons, Sabbats. Aparece en otros lugares en Colosenses 2 verso 16, Gal 4 verso 10. Así que el autor apunta a normas del calendario cultural judío. Notarán la palabra para sábados aparece en plural sabot a, lo que sugiere los varios sábados festivos. Por ejemplo, los sábados asociados a las fiestas o sábados ceremoniales, más que el mandamiento semanal singular. Además, en el Antiguo Testamento el plural sabbats se usa a veces para referirse a los días santos, las fiestas o a los sábados con carácter cultural, no necesariamente a la semana entera, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. La palabra sombra, sigma kappa iota y, ski, indica que esas prácticas eran tipos o figuras que anunciaban la realidad consumada en Cristo. Ese lenguaje es típico de la teología paulina, la ley, y sus símbolos apuntan a Cristo,
Romanos 5 al 8. El cuerpo es de Cristo, tosoma est in Cristo. La realidad o sustancia que las sombras apuntaban es Cristo, se cuerpo, la iglesia, la encarnación, la realidad cristológica. Por tanto, las prácticas rituales han cumplido su función tipológica. ¿Qué afirma y qué no afirma? Con las 2 y 16-17, Colosenses 2 verso 16 al 17 afirma que nadie debe imponer las prácticas cultuales se omida. Ciclos calendáricos como norma de juicio, porque esas prácticas eran sombra y Cristo es la sustancia, no afirma explícitamente que Dios haya revocado la fundación creacional del sábado. Recordemos que Éxodo 20 lo fundamenta en la creación. El texto no dais. El sábado ya no es mandamiento. Dice que dichos ritos ceremoniales ya no son criterio de condenación. Particularmente, la orientación de Pablo en Colosas está dirigida contra imposición legalista, judaizantes o maestros que demandan cumplimiento externo que transforman la libertad en esclavitud ritual. Comparación con otros pasajes. Paulinos Romanos 14. Pablo habla de días mu y rho, alfa iota y. Comidas, beta rho, mu alfa, tau alfa. Y llama a la tolerancia. Cada uno esté convicto en su propia mente. Esto sugiere que en la comunidad cristiana hay libertad en asuntos de índice ceremonial, y que imponer juicio en ellos es problemático. Gálatas 4, verso 9 al 11, y Gal 5, verso 1 al 4. Pablo denuncia el retorno a prácticas bajo la ley, clarificando que la esclavitud ritual es inaceptable para quien vive en la libertad de Cristo. Entonces, lo que fue abolido en la cruz fueron los rituales ceremoniales, sacrificio, circuncisión, fiestas judías, sábados ceremoniales, porque eran sombras del Mesías, y una vez que Jesús murió, ya todas las ceremonias ya no eran necesarias. Hebreos 4:9 incluso habla de que queda aún un reposo sabático para el pueblo de Dios. La lectura aquí es que el sábado apunta a un descanso final en Dios. Hay continuidad tipológica. Viendo los puntos lingüísticos y teológicos relevantes, el plural sabata sugiere que Pablo habla de un conjunto de observancias sabáticas, sábados ceremoniales, asociados a fiesta, no necesariamente de el sábado semanal del 4 grados mandamiento. Sombras versus sustancia. Esto no trivializa órdenes morales creacionales. Remarca que la función última de las ceremonias era revelar a Cristo. Existe una diferencia entre ceremonial transitorian tipeologic y moralan creacional permanente en la interpretación bíblica clásica. Dirección pastoral de Pablo. La carta a los Colosenses intenta liberar a los creyentes de la carga de un legalismo que exige observancias externas para la salvación o la aceptación. Concluimos entonces que Colosenses 2 versos 16 al 17 no es una orden directa y explícita que diga derribo el sábado semanal del decálogo, más bien parece dirigirse a prácticas cultuales y a la imposición legalista de observancias ceremoniales. El pasaje sí cuestiona la autoridad de imponer observancias rituales seomidas, ciclos waidayas, como criterios de juicio en la comunidad cristiana, y afirma que tales observancias son sombras que encuentran su cumplimiento en Cristo. La interpretación consistente con el resto de las Escrituras es la obligatoriedad de rituales ceremoniales del judaísmo ha concluido en Cristo. Pero la pregunta sobre el sábado, con fundamento creacional, Éxodo 20 en Génesis 2, no queda automáticamente resuelta por Colosenses. Requiere mayor reintegración. Ver Hebreos, práctica apostólica y la enseñanza de Jesús. Veamos ahora cómo ocurre el cambio en la historia temprana y transformación de la práctica. ¿Por qué la iglesia se reunió el domingo? ¿Significa esto que el sábado fue abrogado? La historia de la práctica cristiana tras los apóstoles
nos ayuda a entender cómo y por qué el domingo se convirtió en el día principal de reunión litúrgica. Analizaremos fuentes patrísticas Jidashi, Justin Mahish, etc., decisiones imperiales y eclesiales, y expondremos por qué la costumbre dominical no es la misma cosa que una expresión bíblica de cambio del mandamiento. Hechos 20, verso 7, y 1 Corintios 16, verso 2, ya mostraban práctica de reunión el primer día. Es razonable pensar que esta práctica comenzó por la memoria de la resurrección. Hechos 2 no menciona domingo. Los sinópticos sitúan la resurrección en el primer día de la semana. Didash posible composición, finales del siglo I o principios del segundo contiene instrucciones litúrgicas y morales para comunidades. Algunas versiones mencionan la fracción del pan y la reunión dominical. Texto 14 se refiere al día del Señor. Justin Martyr c. 100–165 DC, en su Apología, y capítulos 65–67, describe cómo los cristianos se reunían el día del sol, kappa upsilon rho iota alpha kappa mu y rho alpha, día del Señor, para escuchar las Escrituras, orar y partir el pan. Justin explica que esta reunión tiene un significado cristológico, la resurrección. ¿Notan Justin? No dice que dejen de observar el sábado. Su texto enfatiza la práctica dominical como conmemorativa. Padres que discuten el sábado tertuliano y otros padres discuten la relación entre ley y evangelio, algunos defendiendo la observancia moral del decálogo, otros subrayando la libertad en Cristo. Las posturas varían y no forman un monolito. Ireneo y Orígenes muestran que en muchas comunidades el domingo apareció como el principal día de culto, mientras que algunas comunidades mantuvieron el sábado o prácticas mixtas. Constantine y la legislación civil en 321 después de Cristo, el emperador Constantino decretó que en el imperio se debía descansar en el día del sol 10 solis. Es famoso el rescripto: all judges and the banks and craftsmen shall rest on the venerable day of the sun. Interpretación crítica. Esto fue una medida civil que coincidió con una creciente práctica cristiana de reunirse domingo, y ayudó a institucionalizar un descanso dominical, pero no constituye un decreto teológico. Fue una ley imperial que reconocía, favoreció y expandió una costumbre ya extendida, que se menciona en los concilios y cánones, conciliaciones posteriores. Leadacia 363–364 trataron de regular prácticas, y en algunos cánones se advierte contra la judaización Antoner, costumbres judías. El canon 29 de Laodicea, según algunos manuscritos, prohíbe que los cristianos trabajen en sábado, en modo de judaizar. Sin embargo, la interpretación y autenticidad textual de ciertos cánones han sido tema de debate entre historiadores. La historia textual requiere cuidado. Importante, estas fueron decisiones eclesiásticas y administraciones canónicas, no pronunciamientos directos del Nuevo Testamento, motivos teológicos del cambio en práctica dominical. La resurrección, a la celebración del primer día, se enlaza a la resurrección. Cristo resucitó el primer día de la semana. Esto le dio sentido cristológico a no solo memoria, sino proclamación pascual semanal. Distinción del judaísmo Nam, medida que el cristianismo se separó institucionalmente del judaísmo para evitar confusiones y persecuciones. Muchos líderes cristianos favorecerán costumbres distintivas. Esto fue complejo y a veces polémico. Función pastoral y práctica. El domingo se volvió el día central de catequesis, comunión y testimonio social, oficinas administrativas, descanso civil. ¿Cuáles fueron los movimientos que mantuvieron el sábado? A lo largo de la historia cristiana, ha habido comunidades que conservaron el sábado. Ejemplo: cristianos judaizantes y ciertos grupos pentecostales primitivos. Ahora, en la era moderna,
los Adventistas del Séptimo Día, grupos bautistas y Seventh-day Baptists, que reivindican la continuidad sabática basándose en la Escritura y la creación. La conclusión de esta parte es entonces que la práctica dominical tiene raíces tempranas en la memoria de la resurrección y aparece en la literatura cristiana de los siglos. Y segundo, su aparición y consolidación están insertas en un proceso histórico, teológico y sociopolítico. No provienen de una orden directa y explícita en el Nuevo Testamento que reforme el mandamiento del cuarto en sentido jurídico. La Iglesia, como cuerpo histórico, tomó decisiones, a veces por convicción teológica, pastoral o por conveniencia política, que transformaron la praxis litúrgica. Eso explica por qué hoy la mayoría de cristianos congregan en domingo, pero ello no satisface automáticamente la pregunta bíblica de si el mandato sabático creacional fue abolido por la Escritura. Respondamos entonces esta gran pregunta: ¿qué día debe guardarse? Llegamos al punto decisivo. Hemos visto el fundamento creacional y mosaico del sábado, la autoridad interpretativa de Jesús, la teología paulina sobre las sombras ceremoniales y la historia de la práctica. Ahora, sintetizando todo esto, presento una argumentación coherente y final sobre qué día debe guardarse, con implicaciones prácticas y pastorales, argumentos clave y contraargumentos argumento, desde la creación y el decálogo, a favor del sábado, fundamento creacional, Génesis 2 y Éxodo 20. Vinculan el sábado a la creación. Dios descansó y bendijo, santificó el séptimo día. Ese mandato aparece antes de la institución del pacto mosaico. Por ende, tiene una naturaleza universal y no meramente ceremonial. Si un mandato tiene raíz en la propia estructura creadora del tiempo Simán, su peso es distinto al de regulaciones rituales añadidas que si pertenecen al calendario cultual y son típicamente tipo-antitipo. Sello y señal, Éxodo 31, verso 13 al 17, y Ezequiel 20 indican que el sábado es señal entre Dios e Israel, es decir, no una convención humana, sino una marca dada por Yahweh. Implicación moral y social. La observancia sabática protege a los explotados y recuerda la prioridad de la dependencia de Dios. Esto no es puramente ritual. Argumento desde Jesús y la continuidad a favor del sábado, al menos en contra de su abolición. Jesús guardó el sábado y reinterpretó su aplicación con autoridad. Marcos 2, verso 27 al 28. Lucas 4, verso 16. No lo derogó por decreto. Su declaración Señor del sábado es de autoridad, no de anulación. Reorientó el sentido, subrayando misericordia y restauración. No existe registro expreso de Jesús que autorice a cambiar el día a domingo. Sus actos y enseñanzas hablan de cumplimiento y reinterpretación, no de supresión ritual. Ese argumento, respecto a Colosenses 2, y la libertad en Cristo, machizando Colosenses 2, verso 16 al 17, critican la imposición legalista sobre comidas y días, y recalcan que esas prácticas eran sombras. Eso no iguala necesariamente a la abolición de todo lo con fundamento creacional. La distinción ceremonial versus moral creacional es crucial. Pablo cuestiona la imposición de ritos como condición de aceptación. No aborda directamente el mandato de la creación que instituye ritmo semanal de trabajo en reposo. Un argumento histórico y eclesial. ¿Por qué no basta la práctica dominical para probar? Abolición. La costumbre dominical se desarrolló y se hizo normativa por factores complejos, en conmemoración de la resurrección, separación de la identidad judía, decisiones eclesiásticas y apoyo civil constantino. Pero la práctica litúrgica no sustituye un mandato divino sin fundamento bíblico explícito. La Iglesia puede regular prácticas de culto, pero el reemplazo del día sabático requeriría, si se reclama como normativo, una autorización bíblica clara,
que no existe en el NTE en objeciones razonables desde la posición dominical y respuestas objeción. El domingo celebra la resurrección. La Iglesia está justificada teológicamente en centrar el culto en el respuesta en sí. La conmemoración dominical tiene fundamento teológico fuerte y es plenamente legítima como práctica de culto. Pero conmemorar el misterio pascual no equivale a legislar sobre la creación. La Iglesia puede celebrar la resurrección el domingo y, aún así, respetar el sábado como día santo, ordenado en la creación. Objeción a Pablo y la tradición primitiva muestran libertad. No hay obligación sabática para gentiles. Respuesta a la libertad es real, pero la existencia de libertad pastoral no elimina la existencia de normas creacionales. Además, los gentiles en la antigüedad vivían en sociedades con distintos marcos de descanso. El asunto no es simplemente libertad versus obligación, sino coherencia bíblica entre creación, ley moral y vida en Cristo. Síntesis y respuesta final y conclusión. Fundamentada así preguntamos, ¿qué día la Biblia manda guardar? La respuesta más directa y coherente con la Escritura es, el sábado, el séptimo día menos, sea un fundamento creacional y ratificado en el Decálogo. Colosenses 2 y otros textos no prueban la abolición del mandamiento sabático. Critican la imposición legalista de observancias rituales y sostienen la suficiencia tipológica de Cristo para lo ceremonial. La práctica dominical tiene fundamento teológico, resurrección y pastoral, y la Iglesia primitiva la adoptó rápidamente, lo que explica la tradición bíblica patrística de reunión el primer día. Sin embargo, el hecho histórico de reunirse el domingo no demuestra que el mandamiento sabático haya sido derogado por la Escritura. Prioridad teológica: honrar a Dios exige un ritmo de vida que incluya descanso, adoración y cuidado del prójimo. Esto puede y debe tener expresión semanal, sea sábado o domingo. Conciencia histórica. Reconozcamos que muchas tradiciones dominicales son legítimas como praxis litúrgica, pero también hay coherencia bíblica para valorar la observancia sabática como memoria creacional. Convivencia en diversidad. La Iglesia contemporánea incluye cristianos que practican sábado y otros que guardan domingo. El criterio paulino de libertad y amor obliga no imponer ni juzgar, más bien dialogar con humildad y fundamentos bíblicos. Si uno busca obedecer la Escritura en su literalidad y desea coherencia con Génesis Éxodo, guardará el sábado como día de reposo y adoración. Debe hacerlo justificando la práctica en razones teológicas y reconociendo la ausencia de mandato explícito en el Nuevo Testamento para trasladar el sábado. Imagina una ciudad antigua en un rincón. Una familia se reúne el séptimo día para recordar la creación. En la plaza, la comunidad cristiana celebra la resurrección cada primer día. Ambas prácticas nacen de devoción. Ambas buscan honrar a Cristo, pero desde perspectivas diferentes. Una, la memoria del acto creador y del pacto. La otra, la celebración del acto redentor que cambió la historia. Entonces volvemos a la gran pregunta: ¿se debe guardar sábado o domingo? Las Escrituras apuntan con fuerza al sábado, como el día instituido por el Creador y confirmado en el Decálogo. La tradición cristiana celebró y celebra el domingo por la centralidad de la resurrección. No hay en la Escritura un mandato claro que mueva el día del séptimo al primero. Sí hay razones históricas y teológicas para la práctica dominical y razones fuertes para la continuación del sábado como día santo. La respuesta coherente con la Biblia es el sábado. Si la pregunta es, ¿puede la Iglesia legítimamente reunirse el domingo en memoria de la resurrección? La respuesta es sí, pero eso no borra la sólida base bíblica del sábado. Datos curiosos y reflexiones para mantener despierta la mente. El término Sabbath aparece en decenas de pasajes del
y en formas diversas en el ente, día del Señor kappa upsilon rho iota, alfa kappa mu, y rho alfa. En Apocalipsis es una frase cargada de sentido escatológico. Su uso para el domingo subraya la dimensión apocalíptica y pascual del primer día. Los ciclos de descanso no se limitan a la semana Anglalei. Prevé el año sabático Schmidt y el jubileo. Una economía que protege tierra y personas. El sábado semanal es puerta hacia una ética de justicia social. En algunos primeros siglos, existieron comunidades cristianas que guardaron el sábado y celebraron el domingo. La diversidad primitiva fue notable, hasta que la práctica dominical fue mayoritaria. Te doy unos ejemplos. Del contrato y del matrimonio, algunos ven el sábado como cláusula permanente en el contrato creación humano. Otros ven la resurrección como instauración de una nueva constitución en la Iglesia. Entonces, la constitución creadora sábado no es invalidada por la nueva constitución en Cristo, más bien la reinterpreta y la cumple. Imagina un hospital y la convalecencia. El sábado es como un día de convalecencia semanal ANSE, nos prescribe para sanar cuerpo y alma. El domingo es la ceremonia de recuperación y esperanza, a la celebración de que la cura resurrecció ya ha sucedido. El sábado es un regalo olvidado que Dios dejó a la humanidad. No es una carga, sino un día especial para descansar del trabajo, desconectarse del ruido y volver a lo esencial, a la paz, la familia, la naturaleza y la conexión con lo divino. Guardar el sábado es más conveniente porque restaura la salud física y mental. Al darnos un descanso semanal real, nos ayuda a detener la rutina acelerada y a reencontrarnos con lo que importa. Fortalece la vida espiritual, al dedicar tiempo exclusivo a Dios, protege nuestras relaciones, pues nos da espacio para compartir en familia y comunidad, nos prepara para un estilo de vida de equilibrio y plenitud. El sábado es como un anillo de compromiso entre Dios y su pueblo, un recordatorio semanal de que no somos esclavos del trabajo ni del tiempo, sino seres creados para vivir en armonía. Guardar el sábado no es renunciar a la libertad, es descubrir la verdadera libertad, no es perder un día. ¿Es gana vida? Responde estas preguntas retóricas finales. ¿Seguimos tradiciones porque son cómodas o porque están fundadas en la Escritura? ¿Qué significa honrar el Día del Señor en la praxis personal y comunitaria hoy? ¿Cómo podemos practicar un verdadero reposo sabático en una cultura que idolatra la productividad? Si este estudio te hizo pensar en Hoyer o Comforter, quiero leer tus respuestas. ¿Cuáles textos te convencen más? ¿Éxodo 20 o Colosenses 2? Si guardas sábado o domingo, ¿por qué lo haces? Comparte este video con alguien que esté buscando una respuesta sólida y clara. Y deja tu comentario. Construyamos juntos una conversación respetuosa y bíblico-histórica.